Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre y cuando se publique esto va a ser Navidad o va a ser muy próximo a la Navidad o época final de año. Y viene el cuento porque este programa, por la temática, alguno diría, pues esto pegaría más para el 4 de julio, Día Patriótico Estadounidense. Pues no, porque estos eventos se hacían en la época de Navidad. Vamos a hablar de los eventos de WWE, de lo que había y de lo oscuro también, que de algún caso que he hablado más alguna vez, pero yo creo que hay casos que no tienen que quedar en el olvido por las consecuencias, todo lo que tuvo y gente y una persona en especial que lo sufrió. Pues vamos a hablar de los eventos tributo a las tropas de WWE. Son unos eventos que ya no se hacen, silenciosamente se han dejado de hacer, pero eran unos eventos que empezaron a hacerse, claro, era tributo a las tropas, lo dice, que es un tributo a esas tropas de los Estados Unidos. Claro, todo esto surgió en pleno año 2003, os recuerdo, pleno año 2003, guerra de Irak y todo ello. Y luego de Afganistán también, y claro, fue una idea. A ver, la WWE, la empresa americana de lucha libre, siempre ha estado muy ligada al tema de Estados Unidos, al tema del ejército y tal, porque es parte de su historia y parte también de sus historias. Ha habido muchas historias en las que había un luchador americano que era el bueno siempre, y un luchador de Rusia, de Irán, de Irak, de muchos países que era el malo. Entonces se usaba ese lenguaje de patriótico y muchas veces se usaba esa vestimenta, como hacía Hulk Hogan, vestido del ejército, con soldados y con todo ello en su época, para un momento hacer esa historia patriótica. A ver, esto fue antes del tributo de las tropas, pero tuvimos un evento en el año 93 en un portaaviones americano, o sea, un evento de lucha libre, o sea, fijaros, hablaba en su día yo de sitios raros donde se ha hecho eventos de lucha libre, pues en los que hoy vamos a tocar son zonas de guerra, zonas de guerra, porque cuando se hizo en Irak y en Afganistán era zona de guerra 100%. A ver, donde lo hicieron, ahora veremos que había medidas de seguridad y eran bases americanas, pero aún así el riesgo lo corrías de llevar a estas superestrellas y hacer un show allí. Toda esta idea surge casi porque el primer semilla de esta idea de estas cosas así y poner algo en patriótico es cuando hay el 11 de septiembre, todo el roster de WWE sale, guarda minuto de silencio, hay actos patrióticos, tal, este discurso de The Rock, de Big Show, de otros personajes y tal. Y es un poquito poner la semilla, pero cuando ya está el tema de Estados Unidos en Afganistán y luego en Irak, pues surge la idea de Vince McMahon y otros luchadores como JBL. JBL daría para podcast, Es un luchador que tiene una vida, o sea, tanto dentro como fuera del ring. El hombre, entre otras cosas, ha corrido los Sanfermines en Pamplona. Ha hecho un spot en su día, una promo en la que salía a la frontera echando a mexicanos. Y es que, madre mía, es un personaje de lo más incorrecto que te puedes echar. Tiene todo tipo de cosas. Pues JBL y Vince McMahon, que Dios lo crea y ellos se juntan, lo peor de cada casa, y se juntan. Y hicieron esa idea de hacer un show tributo a las tropas. Y claro, como WWE siempre ha tenido relación muy buena, esto siempre se dice que con el gobierno republicano, pero con el gobierno demócrata también. Han tenido una relación muy buena con tanto el gobierno como con el ejército de los Estados Unidos. Entonces, hicieron esta idea y en diciembre de 2003 se hace el primer show. Y diréis, ¿dónde se hace? Pues os vais a quedar cuando os diga dónde se hace. Se hace en el Camp Victory, en pleno Bagdad. Estamos hablando año 2003, plena guerra de Irak, cuando estaba la cosa calentita. Pues no se le ocurre otra cosa al dueño de WWE y al gobierno de los Estados Unidos, que claro, obviamente esto es un show de tributo a esos soldados americanos y se hacía en un campamento de los Estados Unidos y en un cuartel. Entonces con el ring y todo estaba rodeado de, claro, todo el público que iba ahí eran soldados americanos. Entonces, figúrate la estampa. Entonces, gente en esa época como JBL, que he dicho antes, Eddie Guerrero y otros que lucharon, es que te queda Eddie Guerrero. A ver, aquí hay que decir que había un spoiler de cómo iba a acabar la cosa. Uno de los combates era Eddie Guerrero contra Chris Benoit.
que uno acabó muy mal de guerrero y otro aún peor, que es Benoit, que todos sabemos el caso Benoit. Hubo un John Cena contra Big Show, Stone Cold apareció por el show, había muy buenos luchadores, muy buenas luchas y bueno, no eran pay-per-view porque nunca se ha metido como un pago por evento, como un evento especial, pero era un programa que se emitía en Navidad, en 25 de diciembre, en la televisión americana, y bueno, ese patriótico, que hasta en Navidad te lo meten en Estados Unidos, la bandera ahí, es que esto yo, por ejemplo, en España no me imagino haciendo un show con el ejército de España, es que no me lo imagino. Pues eran eventos cortitos, o sea, no eran eventos, normalmente nos daban una hora y media, con 3 o 4 combates como mucho, pero a ver, lo que molaba y unas cosas que hubo varios años era gente vestida de Papá Noel, al que luego pegaban, o era un luchador que luego era Stone Cold Steve Austin, molaba todas esas cosas y momentos, y bueno, era un evento bastante peculiar, y ahora vamos a ver que ha habido cosillas en ese evento que, por ejemplo, a veces el uso de desde la oposición se decía que cómo se dejaba a una empresa, no dejaba de ser una empresa privada, y para sacar ese programa en televisión, el uso de las instalaciones de militares en las bases de Afganistán y Irak, es que, claro, decían, es que joder, es que me parece, y claro, pero decían, no, es que es un apoyo a esos luchadores para que tengan entretenimiento, para tal, vale, pero joder, es que no deja de ser un producto que luego tú lo vendes en otro sitio, entonces era bastante, y en ese caso, raro, todo eso que hacían y cómo lo hacían, y de verdad, pero bueno, esos eventos. Luego en el 2004 tenemos otro evento que es el Undertaker contra Henry y Kurt Angle, Rey Mysterio. En ese evento van a Afganistán, o sea, ya cambian de base, van a ir un poquito cambiando, y ya a partir de 2006 también van a Afganistán, o sea, Irak solo fue el primer año. Luego van a hacer eventos en otros sitios, porque van a hacer giras en Kuwait y en otros sitios, ¿vale? En Estados Unidos y tal. Luego empezaron a hacer giras en bases militares de Estados Unidos, porque obviamente era mucho más seguro, el tema de la seguridad y todo es algo bastante importante, pero bueno, hay que decir que en todos estos años hubo luchadores bastante importantes. Batista, que mucho sonará como en pelis como Guardianes de la Galaxia, otros productos, que últimamente es actor. Ric Flair también estuvo, y muchos luchadores. La Roca también ha llegado a estar en eventos de este tipo. Pues ha sido algo bastante característico. Ya digo, actualmente no se hace. ¿Y por qué no se hace? Vamos a entrar en por qué no se hace y en otras polémicas que ha habido. Pues entre otras polémicas el tema de la seguridad, porque claro, el tema del calor, imaginaos, aunque diga la gente, y esta gente no entiendo, no, es que no se pegan de verdad, es que eso es un teatro. Sabes que es uno de los deportes con más riesgo de conmoción cerebral, de infarto, de tal, que de verdad, cuando la gente dice tonterías sin tener ni idea de lo que está hablando, pero bueno. Pues imaginaos en este deporte que tiene tantos riesgos, deporte espectáculo, pues en un sitio como Irak o Afganistán, con a veces 40, 50 grados de temperatura, sin apenas, claro, no tienen ni aire acondicionado ni nada, las instalaciones son campamentos militares, no dejan de ser, no están preparados para este tipo de atletas. Entonces los camastros donde duermen y todo, o sea, no es un hotel, no es los hoteles a los que están acostumbrados estas estrellas de WWE. Entonces, claro, se quejaban muchas veces y por eso dejaron de hacerlo y el tema de la seguridad. Claro, tú corres un riesgo muy alto y no le pagaban o sea, era algo como benéfico, pero a los luchadores no les pagaban por ese riesgo. O sea, tú imagínate ir a Irak en plena 2003, 2004, en Afganistán también, a zona de guerra, y todo lo que te jugabas la vida por un sueldo miserable, que te pagaban muy poco, te pagaban lo que te pagan normalmente. Y el tema del calor, el tema de otras condiciones y demás. Y si encima hablamos del caso que en esta gira de tributo a las tropas, el caso famoso de Ashley Masaro, que por cierto, muchos aquí tengo que meter, aquí hay podcasts que sí han hablado de él, como Último Hombre en Pie, hay un podcast que os recomiendo que escuchéis, donde el bueno de Alejandro se moja en estos temas y en otras cosas, pero ha habido podcasts que a lo largo de los años, podcast web, que este caso lo han dejado de lado. Y es un caso muy grave que pasó durante una de las giras de tributo de las tropas, donde Ali Masaro se encontró mal
todo era por estas temperaturas de calor, tal. Ali Masaro era una luchadora y tal, de WWE, yo en ese equipo con Paul London y Brian Kendrick era como la manager, luego también hacía luchas por sí mismo. Pues fue a esta gira de... Claro, a veces eran giras, porque a veces había eventos en Irak, pero en Afganistán, pero en este caso también había eventos en Kuwait. Pues, Kuwait, que está al lado de Irak. Pues en Kuwait hicieron un evento y Ashley Masaro se encontró mal. Empezaron a dar calor, empezaron a darle altas temperaturas, la llevaron a un médico del ejército de los Estados Unidos y ese médico abusó sexualmente de ella. Esto fue algo gravísimo y algo que tendría que haber salido en todos los telediarios, no digo de Estados Unidos, sino del mundo. Que un de los Estados Unidos en un evento que encima se supone que es benéfico para ayudar a estos tributos de las tropas de Estados Unidos, para ayudarles y para que tengan entretenimiento y tal, pues cómo abusó de esta chavala. Y es que es muy fuerte todo eso. Y no solo eso, esto lo conté alguna vez, pero la señora Linda McMahon, secretaria de Educación, por lo tanto, lo que sería aquí ministra de Educación, que por mucho digan que en WWE que solo era la esposa de Vince McMahon, no, ella tenía un cargo directivo y firmaba las cosas y mandaba, porque mandaba también, es cofundadora de la empresa de WWE. Pues esta señora que ahora en España se nos llena mucho la boca con muchas cosas, con mucho tal, pero en Estados Unidos hay una señora que ha encubierto una violación a una chica en un evento por el ejército de los Estados Unidos, un evento de lucha libre. Porque a esta chica Ashley Masaro, que lo contó a la empresa, en plan, sabiendo esto, me van a defender y van a ir con todo, pues ¿qué hizo? No, es que esto va a dar muy mala imagen, nos va a causar malas relaciones con el ejército de los Estados Unidos y con el gobierno. Por favor, no digas nada, tal. Y encima luego la hicieron bullying, la acosaron, se cree que Vince McMahon también la acosó sexualmente. Es que es todo tan depravación y se cree, Ashley Masaro luego, después de unos años después, se acabó suicidando y se cree que es por esto, por todo esto que sufrió, la despidieron, no tenía trabajo. Es que fue una situación, es estos casos que a la víctima, en vez de apoyarla, se le hace el vacío, se la ataca, se la despide, no la dejan trabajar en otras empresas. Es que de verdad, y la pobre Ashley Masaro y todo esto en un evento de tributo de las tropas que tenía que ser algo positivo, y cómo se transforma y cómo todo ello. También en parte en los últimos años nos ha hecho el evento, porque tú, aunque se haya intentado tapar, esto ha salido en muchos medios y tú asocias este evento de tributo de las tropas a lo que pasó a Ashley Masaro. Entonces por eso no se hace el evento, yo creo, prácticamente, por esos escándalos y por todo ello. Pero a ver, era un evento que a mí luchísticamente no me aportaba prácticamente nada. Si no lo veías en las historias y en todo, no te perdías nada, porque era como lo que se llama un evento no canon. Es un evento en que no hay cambios de títulos, no hay, y siguen rivalidades. Un evento para las tropas, para que se lo pasen bien un ratillo allí, tanto cuando estaban en Irak y Afganistán o en Estados Unidos, pero luchísticamente y en historia no aportaba mucho. Así que bueno, este evento tributo a las tropas, que es algo bastante curioso, que seguro que ninguno conocíais, un evento hecho en bases militares de Estados Unidos, tanto en suelo estadounidense como en Irak, Kuwait, Afganistán y en otros sitios, en pleno conflicto. Es que no digo ahora, o bueno, ahora tampoco está la cosa muy para hacer eventos, pero en pleno 2003, 2004 estamos hablando de estos eventos en plenos cuarteles y campamentos del ejército de Estados Unidos, en plena 2003 y 2004, en plena guerra de Irak y en pleno conflicto con Afganistán. Es que es muy fuerte todo eso, y como siempre, los luchadores, mucho se le critica. Y somos muchos de criticar de que son unos payasos, de que no se pegan de verdad, pero cuando se les pagan un sueldo miserable, porque es un sueldo miserable, pasan en 50 grados de calor, unas condiciones muy malas de dormir, de estar allí, unas condiciones laborales muy malas y todo ello de seguridad para su integridad física y todo en un sitio de guerra. No decimos absolutamente nada, y eso está por que sí, por un lado se pegan de mentira y tal, pero cuando por el espectáculo se juegan su integridad, su todo, no decimos absolutamente nada. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast y adiós.